Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos al taller de alfabetización digital para el adulto mayor. A continuación, daremos un repaso de los temas vistos en el módulo número 1. Aclararemos las dudas que se hayan suscitado. Vamos a tener una serie de preguntas entre verdadero y falso. La primera pregunta es, ¿una computadora es capaz de recibir y procesar datos para convertirlos en información conveniente y útil? La respuesta es verdadero, ya que una computadora es capaz de recibir y procesar dichos datos. La siguiente pregunta es, ¿solo existe un tipo de computadora? La respuesta es falso, ya que no solo existe un tipo de computadora y vimos tres, como lo son computadora de escritorio. Son el tipo de computadoras más comunes que existen, llamadas generalmente como computadora de sobremesa o simplemente PC. Son equipos utilizados en la mayoría de los hogares. Estos modelos incluyen un monitor, ratón, teclado y CPU. También vimos la computadora portátil o laptop. Contienen pantallas planas, un teclado touchpad, memoria y procesador. Su característica es que es portátil. Y por último, vimos la computadora todo en una, que son computadoras que tienen integrado el procesador y puertos de entrada y salida en un solo elemento. La siguiente pregunta es, ¿un hardware son los componentes que son intangibles? La respuesta es falso, ya que un hardware son los componentes físicos o tangibles. La siguiente pregunta es, ¿mouse, impresora, bocinas son ejemplos de hardware? La respuesta es verdadera. Como lo mencioné, el hardware son los componentes físicos o tangibles, partes mecánicas o electrónicas que podemos ver y también tocar. La siguiente pregunta es, ¿software son los programas y procedimientos informáticos? La respuesta es verdadero. Un software son los programas y procedimientos informáticos que hacen posible la realización de tareas específicas dentro de una computadora. La siguiente pregunta es, ¿Windows, Linux y Macintosh no son sistemas operativos? La respuesta es falso, ya que son sistemas operativos. Siguiente pregunta. Un sistema operativo permite la aplicación de varias tareas. El usuario puede trabajar con diferentes aplicaciones y ventanas a la vez. La respuesta es verdadero, ya que nos permite la aplicación de varias tareas y trabajar en diferentes aplicaciones y ventanas. La siguiente pregunta es, ¿Windows es un sistema operativo? La respuesta es verdadero, ya que permite la aplicación de varias tareas en simultáneo, donde el usuario puede trabajar con diferentes aplicaciones o ventanas a la vez. La siguiente pregunta es, ¿este es el símbolo de encendido de una computadora? La respuesta es verdadero. Todos los equipos electrónicos cuentan con un botón de encendido, el cual permite poner en funcionamiento al equipo. En el caso de las computadoras, cuentan con un símbolo universal representado por un círculo y guión que permite identificarlo fácilmente. La siguiente pregunta es, estas no son opciones de apagado, suspender, hibernar o reiniciar. La respuesta es falso, ya que sí son opciones de apagado. Dentro de esas opciones de apagado tenemos suspender. Este modo consume muy poca energía para tu computadora. Se inicia más rápido para cuando la vuelvas a usar.
Se recomienda utilizar la suspensión cuando vayas a estar apartado de tu computadora durante poco tiempo, como ejemplo para tomar un descanso. Hibernar. Esta opción se ha diseñado para portátiles y puede que no esté disponible para todos los equipos. Se recomienda utilizar la hibernación cuando sepas que no usarás el portátil o la tableta durante un largo periodo y que no podrás recargar la batería durante ese tiempo. Y por último tenemos reiniciar. Este proceso es al que se suele ocurrir o recurrir cuando tenemos algún problema en la computadora. Mediante este proceso se envía una señal de apagado a la máquina. Esta va seguida de otra señal de inicio. Más que un módulo de ahorro de energía, es una acción útil cuando la computadora presenta algún problema o cuando se instalan aplicaciones o actualizaciones de nuestro sistema operativo. La siguiente pregunta es, barra de tareas, menú de inicio e iconos son elementos del escritorio. La respuesta es verdadero. Barra de tareas, menú de inicio e iconos sí son elementos del escritorio. La siguiente pregunta es, ¿el escritorio es la puerta de entrada a nuestra computadora? La respuesta es verdadero, ya que en este se encuentran los elementos que nos permiten ver y ocupar los programas que estén instalados. Es en donde podemos encontrar iconos representativos de nuestra computadora, grupos de programas o aplicaciones, documentos, directorios, además de la barra de tareas en la parte inferior de la pantalla. La siguiente pregunta es, ¿el protector de pantalla no muestra las imágenes en movimiento cuando la computadora no se esté usando? La respuesta es falso, ya que el protector de pantalla sí muestra imágenes en movimiento. Como lo mencioné, pueden ser algunas burbujas, líneas o colores, pero estas siempre están en movimiento. A continuación, vamos a indicar los elementos del escritorio. Tenemos iconos de acceso directo, iconos de inicio, barra de tareas que está en la parte inferior y área de notificaciones. Los iconos son accesos a programas y archivos que se encuentran en nuestra computadora. El menú de inicio es aquel que se muestra al hacer clic en el botón inicio o Windows. Se encuentra del lado izquierdo del escritorio. Dentro de este se despliega un menú donde podemos acceder a todos los programas instalados en nuestra computadora. Nuestra barra de tareas es aquella que se encuentra al pie del escritorio y muestra todos los programas que estamos ocupando en el momento. Y el área de notificaciones es en donde encontramos la fecha, la hora, la batería, cómo se encuentra nuestra conexión y el sonido, entre otros. También veremos el procedimiento para cambiar fondo de escritorio. Los pasos a seguir son, vamos a hacer un clic derecho sobre el escritorio. Vamos a elegir la opción personalizar. Vamos a hacer clic sobre la opción de fondo de escritorio. Haremos otro clic sobre algunos de los temas establecidos para Windows. Haremos otro clic sobre el botón de guardar cambios, si es que nos aparece en nuestra computadora. Y vamos a cerrar la ventana. Y listo. Así es como estaríamos cambiando nuestro fondo de escritorio. La siguiente pregunta es, ¿la ventana nos permite la visualización de los elementos y suele ser rectangular? La respuesta es verdadero, ya que la ventana es una herramienta que permite la visualización de elementos, suele ser rectangular y contiene elementos afines entre sí. La siguiente pregunta es, ¿en una ventana no se encuentra el botón de cerrar? La respuesta es falso, ya que sí encontramos la opción de cerrar. La siguiente pregunta es,
En el cuadro de diálogo solo se encuentra el botón de cerrar y existen dos tipos de cuadros de diálogo, los que muestran dichas opciones y en los que muestran mensajes. La respuesta es verdadero, ya que nos muestran opciones como en este ejemplo que es continuar o cancelar o algunos mensajes. La siguiente pregunta es, ¿ventana y cuadro de diálogo son parecidos pero no son lo mismo? La respuesta es verdadero. La diferencia entre una ventana y un cuadro de diálogo es que las ventanas cuentan con botones de control, es decir, maximizar, minimizar y cerrar, mientras que los cuadros de diálogo solo con el botón de cerrar. La siguiente pregunta es, ¿minimizar es representada por una X? La respuesta es falso, ya que minimizar está representado por un guión, como se muestra en la imagen. La siguiente pregunta, ¿cerrar es representada por una X? La respuesta es verdadero. Está representada por una X, como se muestra en la imagen. La siguiente pregunta es, ¿maximizar se representa por el siguiente icono? La respuesta es verdadero. Maximizar se representa por el siguiente icono, que es decir, es un cuadro o dos cuadritos juntos. Dentro de los botones de control, sabemos que son elementos que se encuentran en todas las ventanas y permiten que la ventana realice ciertas acciones. Como lo vimos anteriormente, minimizar es representado por un guión, maximizar por un cuadrito y cerrar por una X. Como lo muestro en la imagen. Minimizar, maximizar y cerrar. La siguiente pregunta es, ¿el explorador de Windows es una herramienta muy útil del sistema operativo Windows que permite centralizar la administración de una computadora? La respuesta es verdadero, ya que es posible crear, editar o eliminar carpetas, archivos, entre otros. La siguiente pregunta es, para abrir el explorador de Windows, ¿no se puede usar una función rápida del teclado? La respuesta es falso, ya que sí se puede. Con solo presionar la tecla de inicio más E, estaríamos abriendo nuestro explorador de Windows. La siguiente pregunta es, ¿las carpetas solo contienen archivos y ya no se pueden agregar nada más? La respuesta es falso, ya que sí se puede agregar más. Podremos agregar subcarpetas. La siguiente pregunta es, ¿la papelería de reciclaje es un área de almacenamiento en donde se guardan archivos y carpetas previos a su eliminación? La respuesta es verdadero. La encontramos en el escritorio. Siguiente pregunta. La función del mouse consiste en desplazarlo horizontal o verticalmente sobre una superficie, coincidiendo este desplazamiento con el movimiento del puntero del mouse en la pantalla de la computadora. La respuesta es verdadero. Esa es la función del mouse o del puntero. La siguiente pregunta es, dar clic, doble clic, arrastrar y soltar no son operaciones que realiza el mouse. La respuesta es falso, ya que sí son operaciones que realiza el mouse. Clic es la operación más usual, consiste en hacer clic una vez en el botón principal. Doble clic consiste en hacer clic dos veces al botón izquierdo. Los dos clics
Han de ser bastante rápidos. Arrastrar y soltar. Consiste en hacer clic sobre el botón izquierdo, sobre una palabra o icono, y sin soltar el botón, mover el ratón a otro lugar, y entonces soltar el botón. Veremos cómo la palabra o el icono ha sido arrastrado a ese lugar. La siguiente pregunta es, ¿el teclado no permite introducir texto? La respuesta es falso, ya que sí nos permite introducir texto. Pero también nos permite realizar algunas cosas más. Tiene entre 99 y 108 teclas aproximadamente. El teclado se divide en bloque de funciones, bloque alfanumérico, bloque numérico y bloque especial. La siguiente pregunta es, ¿las funciones rápidas del teclado son combinaciones de teclas? La respuesta es verdadero, ya que para realizar una función rápida se necesita la combinación de ambas teclas, pero también puede ser con una sola tecla, como es en el caso de inicio de Windows. Aquí les dejo algunas funciones rápidas del teclado. La función rápida sería Control más Alt más Sub. La acción que hace es abrir el administrador de tareas o apagar la computadora. Alt más tabulador. Cambio entre ventanas. El botón de Windows más E, como lo mencioné antes, abre el explorador de Windows. Y la tecla Windows por sí solo abre el menú de inicio. Shift y guión nos da de acción, guión bajo y guión medio. Y por último tenemos Alt más GR más Q. Vamos a obtener el símbolo de arroba sin necesidad de copiarlo. La siguiente pregunta es, ¿el bloc de notas es un programa básico que tiene Windows para crear documentos de texto? La respuesta es verdadero, ya que nos permite crear documentos de texto. La siguiente pregunta es, ¿el reproductor de Windows Media no sirve para reproducir y organizar archivos multimedia digitales del equipo y de Internet? La respuesta es falso, ya que sí nos permite reproducir y organizar dichos archivos multimedia digitales. También podemos reproducir y copiar CDs. Los tipos de reproductores que existen y que vimos son VLC Player, que está representado por un cono. Este reproduce la mayoría de archivos multimedia, así como DVD, audio CD y VCD. Real Player, representado por la viñeta y una R en el centro. Este es un reproductor multimedia, reproduce varios formatos multimedia, incluyendo MP3, MPG-4. Y por último tenemos Gum Player, representado por una patita. Es un programa reproductor de medios digitales para Windows, con capacidad de reproducir algunos archivos de medio rotos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.